Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los orígenes, las inserciones y las acciones de la musculatura de la cintura escapular. En las regiones más móviles del organismo es donde vamos a encontrar más musculatura, como en la cintura escapular. Podemos dividir los músculos en 4 grupos según su relación con la cavidad axilar. Hay músculos anteriores situados delante de la cavidad axilar, como el pectoral mayor, el menor y el subclavio. Músculos internos situados dentro de la cavidad axilar, como el serrato anterior. Músculos posteriores ordenados dependiendo de su relación con la escápula, como el subescapular, por delante de la escápula. Supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y redondo menor, por detrás de la escápula. Dorsal ancho y trapecio, por detrás de la escápula, pero más superficiales. Y el elevador de la escápula y el romboides menor y mayor, entre la escápula y la columna, en el mismo plano de la escápula. Y finalmente hay músculos externos, como el deltoides. El músculo subclavio tiene su origen en el primer cartílago costal y su inserción en la cara inferior de la clavícula, en el surco del subclavio. Su punto fijo es el cartílago costal y su función es desplazar la clavícula hacia abajo. También por sus fibras oblicuas engancha la clavícula al esternón, estabilizando la articulación esternocostoclavicular. El pectoral menor se origina en las costillas 3, 4 y 5, aunque el número de las costillas es variable, cerca del cartílago, y sus fibras se insertan en la apófisis coracoides. Si fijamos las costillas, el pectoral menor permite el descenso y antepulsión de la escápula, también ABD escapular al estar un poco medial. Fijando la escápula, sube las costillas, cosa importante para la inspiración. Por eso el pectoral menor es un músculo accesorio de la inspiración. El pectoral mayor es mucho más grande y grueso y recubre los dos anteriores. Lo podemos dividir en 3 porciones. Una porción clavicular que se origina en la mitad medial de la cara anterior de la clavícula y suele estar separada a las otras 2 porciones formando una especie de surco. Una porción esternocostal que se origina en la cara anterior del manubrio, cuerpo del esternón, apófisis sifoides y en los primeros 7 cartílagos costales. Y una porción abdominal que es la única parte que no tiene origen óseo y se origina en una fascia, en la vaina del recto del abdomen. Las dos últimas porciones están unidas y cerca de la inserción la porción clavicular queda por delante. Todas las fibras convergen en un tendón de inserción en forma de U, que pasa por debajo del deltoides y se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Su contracción provoca la ADD de hombro. También tiene un componente de flexión al tener el origen más adelantado que la inserción si lo miramos de perfil. También tiene algo de rotación interna. Y si tenemos el brazo en flexión, también su acción será la extensión al contraerse descendiendo el húmero. La ADD y la rotación interna generalmente la realizan las fibras esternocostales. Las fibras claviculares realizarán sobre todo la flexión y las abdominales generalmente la extensión. El músculo serrato anterior es un músculo importante para la movilidad de la cintura escapular y lo podemos dividir en 3 porciones. Una porción superior que se origina en la cara anterolateral de la primera y segunda costilla, una porción media que es más o menos horizontal y se origina en la segunda, tercera y cuarta costilla, y la porción inferior, que es la más desarrollada, se origina de la quinta a la novena costilla. Estas 3 porciones irán a la parte más medial de la escápula. La porción superior se inserta en la cara anterior del ángulo superior de la escápula, la porción media en toda la cara anterior del borde medial de la escápula y la porción inferior en la cara anterior del ángulo inferior de la escápula. Su función es fijar la escápula a las costillas. También puede realizar ABD de escápula con sus fibras superiores y medias, y cuando se contrae la porción inferior, bascula el ángulo inferior de la escápula a lateral, cosa que permite que alcemos el brazo completamente. Entre los músculos posteriores tenemos el subescapular, que es un músculo que se origina en la fosa subescapular de la cara anterior de la escápula y se inserta con un tendón que pasa por delante de la glenohumeral en el tubérculo menor del húmero. Su función principal es la rotación interna de hombro y algo de ADD por sus fibras inferiores. Además, evita la luxación glenohumeral hacia adelante. El músculo supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa
en la cara posterosuperior de la escápula. El músculo pasa por debajo del acromion, por el espacio subacromial, y se convierte en tendón, que pasa por encima de la articulación glenohumeral, fusionándose con los ligamentos e insertándose en la cara superior del tubérculo mayor del húmero. Su función principal es la ABD de la glenohumeral y también refuerza la articulación por su parte superior. El músculo infraespinoso es el que se origina en la fosa infraespinosa, en la cara posterior-inferior de la escápula, y antes de llegar a la glenohumeral se convierte en tendón. Se inserta en la cara posterior del tubérculo mayor del húmero y su función es rotación externa y estabilizar posteriormente la articulación donde no hay ligamentos. El redondo menor se origina en el borde lateral de la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en la cara posterior del tubérculo mayor del húmero. Es rotador externo y tiene algún componente de extensión y de ADD. Además, refuerza posteriormente la glenohumeral. Estos 4 músculos posteriores refuerzan la articulación glenohumeral por arriba, por delante y por detrás. El redondo mayor es el que se origina en la fosa infraespinosa, pero al nivel de ángulo inferior de la escápula. Se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero y su función va a ser la extensión, rotación interna y ADD del hombro. El dorsal ancho es uno de los grandes músculos y actúa también sobre la cintura escapular. Su origen es muy grande y se origina en las apófisis espinosas de T7 a L5, también en la cresta sacra media, en el tercio posterior de la cresta ilíaca, en el ángulo inferior de la escápula y en las últimas 4 costillas. El punto de inserción es en la corredera bicipital y su función en el brazo es la extensión, ADD y rotación interna de hombro. También es un músculo accesorio de la inspiración al estar originado en las costillas. El trapecio también es un gran músculo y lo podemos dividir en 3 porciones. Una porción descendente que se origina en la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal y en la apófisis de C7. Una porción transversa que se origina en las apófisis espinosas de C7 a T3 y una porción ascendente de T4 a T12. También existen 3 puntos de inserción. Las fibras descendentes van al tercio externo del borde superior de la clavícula, las fibras transversas al acromion y las fibras ascendentes al borde superior de la espina de la escápula. Las fibras descendentes elevan y hacen ADD de escápula, realizan báscula externa de escápula y extienden la cabeza. Las fibras transversas hacen ADD de escápula y las ascendentes hacen ADD y báscula interna de la escápula. El músculo elevador de la escápula se origina en las transversas de C1 a C4 y se inserta en el ángulo superior de la escápula. Su función va a ser la de ADD, elevación y báscula interna de la escápula. También realiza inclinación y rotación homolateral de la cabeza. El músculo romboides mayor se origina en las apófisis espinosas de T2 a T5 y se inserta en el borde medial de la escápula, por debajo de la espina. Y su acción es elevar la escápula, ADD y báscula interna de la escápula. El músculo romboides menor va de las espinosas de C7 a T1 y se inserta en el borde medial de la escápula, pero por encima de la espina. Su función es la misma que la del romboides mayor, por lo tanto elevará la escápula y realizará ADD y báscula interna de la escápula. El músculo deltoides también tiene 3 porciones. Una porción anterior o clavicular, que se origina en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, una porción media o acromial, que se origina en el borde lateral del acromion, y una porción espinal o posterior, que se origina en el borde inferior de la espina de la escápula. Las 3 porciones cubren la articulación glenohumeral. Para evitar que el deltoide se lesione con el tubérculo mayor del húmero, tenemos una bolsa subdeltoidea. El deltoides se inserta en la mitad de la diáfisis del húmero,
en la tuberosidad deltoidea o V-deltoidea. La función de la porción clavicular es la ADD, rotación interna y anteversión de húmero. La porción acromial realiza la ABD y la porción espinal tiene la función de ADD, rotación externa y retroversión de húmero. También la porción clavicular y la espinal ayudan a realizar la ABD entre los 60 y los 90 grados. Y esto es todo, pongan pulgar arriba, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.